los mecanismos de regulación hidroelectrónica y analizar, es decir, cómo ocurre el intercambio de aguas insolubles en los diferentes compartimentos. Eso implica que yo tengo que tener el conocimiento de lo que es un compartimiento. ¿Qué es un compartimiento? ¿Ah? Es un espacio físico. ¿Qué define un compartimiento? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Y esa pared de las paredes cómo lo podemos llamar? ¿Ah? ¿Ah? Un límite. Mi compartimiento está definido por la presencia de un límite, ¿no? Y es hasta aquí son mis deberes y hasta aquí son mis derechos, por ejemplo. ¿Cierto? Para comprender todo lo que usted quiere de fisiología, usted no ve, usted no está viniendo a estudiar fisiología hoy. No. No, señor. Usted viene aprendiendo fisiología desde que estaba en primaria, desde el colegio, porque ahí aprendió a escribir, ¿sí? Aprendió a hacer las cosas. Y entonces usted tiene que saber cosas de química, que es un átomo, que es un ion, que es una molécula, que es un enlace, que es una valencia, que es el estado redondo, que es un equilibrio químico, que es un equilibrio iónico, y desde el punto de física usted tiene que saber lo que es una masa, qué volumen, qué es peso, qué es presión, qué es temperatura, qué es carga eléctrica, qué es permeabilidad, qué es barrera, qué es transporte, qué es movimiento y qué es ecuación. Y de matemática debe saber que lo que es sumar está dividido en el grado de bachillerato, en el grado de humano. ¿No? Y después tienen que ver multiplicación o factorización numérica, todo y la visión de multiplicidad. ¿Verdad que sí? O sea, que usted no vino a estudiar fisiología ahora, sino usted vino a ver cómo todas esas herramientas que usted adquirió de su periodo de formación de bachillerato, INAPA, la que estudió el año pasado, se integran en un proceso que nosotros llamamos fisiología. ¿Ok? El joven de la camisa de guayaba, ¿qué estamos viendo? Usted de la camisa, o usted sí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué ves? La disposición. Tiene una imposición. ¿Qué ves en la lámina que tiene, que está del lado, si tú estás de frente, en el lado izquierdo? Y si soy yo el que estoy, en el lado derecho mío, en la parte superior. ¿Qué me puedes decir de esa foto? Balance. Un balance. ¿Tú qué dices? No, de la camisa roja. Un equilibrio. ¿Y cuál? ¿Habrá diferencia entre balance y equilibrio? Pregunta. Cuando yo estudiaba bachillerato, primer año de bachillerato, daba una materia que llamaban comercio. Y lo enseñaban a uno a hacer esa parte que usan a otra gente que se llamaba el balance diario, ¿no? Y el balance general. Simple y llanamente un balance implica entrada, salida, suma, resta. Y eso no necesariamente pasa en un estado de crecimiento. ¿Ok? Y esta imagen, bueno, María Gabriela pasa. Ya iba a pelear. Ya te iba a decir que no. Para quien no conoce a María Gabriela, tuvo el honor de tener una práctica conmigo, es nuestra preparadora de hoy. Para que la conozcan. Esta imagen que está aquí, ¿qué representa? ¿Quién me la interpreta? No, ya va. ¿Qué? La que estamos aplicando el ciclo de mismo. Aquí nadie se duerme porque a todito lo estoy viendo al mismo tiempo. Dime, ¿qué interpretas de ese mundo?
Equilibrio también. Equilibrio. ¿A quién se te parece esa imagen? Esa imagen es una imagen, lo decimos de background, por así decirlo, porque sería un negativo de qué obra de arte. ¿Quién sabe? El hombre de El hombre de... Y desde siempre he usado la imagen del hombre de Vitruvio en la historia. En la historia. En la historia. El que solo sabe de medicina y de medicina sabe. ¿Okay? La uso para dar el concepto de fisiología que viene el profesor Antonio y yo en su clase previa, una consideración que son prácticas, que dice la ciencia que no. ¿Esto está en qué? ¿Qué economista? En griego. Bien. ¿Ah? Yo hice vamos a interrogar. ¿Por qué doy el ejemplo? Porque para uno comprender el idioma debe dominar el vocabulario. ¿Ok? O sea, naturalfisis es naturaleza. Logo, la traducción habla de conocimiento, estudio. Y en términos básicos, el concepto lo refleja a cómo usted puede integrar eso, de cómo funciona. Si funciona es dinámico, ¿no? Porque lo otro es morfo, que lo vimos, lo vieron ustedes el año pasado. ¿Sí? Entonces, función es dinámico. ¿Qué tan dinámico es mi organismo? Y cómo esa dinámica se mantiene en equilibrio. ¿Con quién? Esa es la gran pregunta que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? ¿Para qué es? ¿Cuáles son los procesos que están involucrados en ella? ¿Cómo la regula? ¿Cómo se integra? Esas son las preguntas que a lo largo del curso usted va a aprender a resolver y a responderse para que usted pueda dar a entender que el concepto de la fisiología va a marcar un principio fundamental que lo llamamos la homeostasis. Y cuando nosotros describimos ese concepto, hablamos de cosas que ya usted conoce. La sumatoria, es decir, tiene que haber al menos más de dos variables. ¿Sí? La sumatoria de la acción debe haber algo que estas dos variables están realizando entre ellas, tienen que estar tratando, y hay mecanismos que lo regulan que se desempeñan de forma generalmente simultánea, interactúan, se organizan, se integran en niveles jerárquicos. Es decir, va a haber un primer nivel, un segundo nivel, y va a haber alguien que es el que se encarga de integrar todo eso, ¿no? Para mantener la dinámica, de manera dinámica, la invariabilidad, que no necesariamente implica, ¿no?, que no haya cambios, sino que oscile, ¿no?, de una manera constante, relativamente constante, entre unos rangos. Y las variables fisiológicas generalmente oscilan en ese periodo de rango. Para mantener una condición óptima de quién y para quién de la célula. El fin último es que la célula pueda mantener un nivel de
¿Qué debo mantener en la célula para que funcione? ¿Qué debo mantener en la célula? La pregunta es correcta. ¿Qué debo mantener en la célula para que esta funcione bien? Y la célula va a hacer todo lo imposible para que eso esté. Porque si no, brincamos. ¿Quién sabe? Tú bajas la mano, no eres de mí. ¿Quién sabe? En bioquímica se lo dijeron. Lineal, aunque sea falso. ¿Ah? No. Hay algo que yo tengo, hay una concentración de algo que yo debo mantener en mi célula para que la célula funcione. ¿Ah? La entropía va a andar, está indicando en ese nivel, y hay un indicador de entropía que te va a decir si eso ocurre o no ocurre. ¿A qué estoy buscando? No. ¿Cuál es el problema que existe en el Medio Oriente y el mundo a nivel mundial? ¿El dominio de quién? Dime. Energía. La energía, y esa energía la llamo. Calor. ¿La llamo? Calor. AT, en su mejor expresión. Entonces, la idea es que yo pueda mantener un nivel de energía que me permita realizar todas las consideraciones esas que ustedes vieron de las reacciones en primero, segundo y tercer orden que ocurren en la célula, para que pueda tener todo. Y ese medio interno lo voy a clasificar. ¿Qué vemos? No. Nada. ¿Verdad que nada? ¿Qué hay ahí? No. Nada. Pues sí hay algo. Sí hay algo. ¿Qué es ese algo? Ajá. Un círculo. ¿Y qué está? Cuando yo puse ese círculo allí, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque eso es mi límite. Y el límite lo coloco, lo apunto yo. O lo considera el grupo para yo poder decir, esto es el límite que tengo. ¿Eso qué es? Ya va. Usted, el bolsito que tiene este siete, ¿eso qué es? Una foto. El relato, es una foto. ¿De qué? De un universo. De un universo. Ese universo tiene nombre. ¿Cómo se llama esa foto? Descubierta por el top. La nebulosa del ojo de Dios. Y cuando usted la ve de lejos, usted piensa que es un iris. Miren lo que es un iris. Unos ojos azules. ¿Verdad? ¿Cuál es el límite? El límite tú puedes decir que es más, en una reciente investigación mostrada, pero dice que eso que está en el centro es lo que ellos están considerando un agujero negro para el paso a otra dimensión. Entonces, pero a lo que vamos, ¿hasta dónde es el límite? Y el límite te lo pones tú por tus zonas de confort, por tus zonas de crecimiento. ¿Sí? Tú estableces cuál es tu límite, hasta aquí voy a estudiar, teniendo 10, ok, porque yo voy a hacer otra cosa, tu zona de confort. Pero si tú quieres ir más allá, de ser excelente, tú vas a aumentar tu límite. No, yo no voy a leer 2 horas, voy a leer 8 horas. Yo no me voy a acostar a las 8, yo me voy a acostar a las 10. Y yo no me voy a acostar a las 10, voy a parar a las 6 de la mañana, no, yo me paro a las 4. Y ese límite, en esa dimensión, lo puedo ver así. ¿Quién es mi espacio? Mi cuerpo. ¿No? El cuerpo humano, esa es mi dimensión. Y cuando yo lo coloco en un entorno, yo puedo definir que ese es un medio interno. Y ese medio interno, en el cual yo voy a ocupar al hombre,
yo lo puedo ocupar entre que mi límite es la piel y lo demás es externo, ¿no? O voy a establecer los diferentes compartimientos que me van a permitir entonces decir cuáles son los compartimientos que yo voy a hacer. Y no son todos cerrados, no es la pared esa que tengo aquí. Porque la organización de la membrana celular no es tan estrictamente cerrada como una pared de cemento, porque permite comunicación con a ambos lados por canales y otros. Y yo puedo establecer el compartimiento que yo quiera. Desde el nivel elemental, que dice que esto es un átomo, que en la actualidad se sabe que puede ser un enlace simple, ¿no? Hasta que yo digo que este es un ser vivo, y después de ser vivo yo tengo mi comunidad, y después tengo este ambiente, y después de este ambiente tengo la universidad, y después tengo la reja, y después tengo la comunidad, y después tengo el Estado, y después tengo la nación, y después tengo... Vean cuáles son los compartimientos, cómo me interrelaciono yo en ese mundo de compartimientos. Pero para los efectos fisiológicos no sucesivos, nosotros vamos a hablar de cómo me conformo yo con un compartimiento. Y ese compartimiento tiene una composición que generalmente se estila en forma promedio que sea un 60% agua, y no es casualidad que nuestro planeta esté conformado por un 60%, 2 tercios del planeta son agua. Nosotros, en este sentido, vamos a tratar en lo sucesivo de ver cuáles son, por qué es importante eso que yo voy a aprender. Mire, desde el punto de vista químico yo lo puedo analizar, yo lo puedo analizar desde el punto de vista molecular al sistema, para que me permita comprender todo lo que hay hoy en bioquímica. Todas las reacciones enzimáticas ocurren en un ambiente, acuoso, ¿no? La conformación anatómica presenta también agua. Pero si yo me voy a tomar la pastillita, ¿con qué me la tomo? Con agua, ¿no? Y incluso tengo medidas terapéuticas donde hay incluso ramas de la medicina alternativa donde se hacen medidas terapéuticas con sitios a través de agua. El parto sin dolor está asociado a un entrenamiento para que la mujer pare como parían los aborígenes o como paren las razas nativas donde ¿okay? Pero muchos de ellos están en comprender que toda esa formación implica alteración desde el punto de vista metabólico que deben conllevar a un análisis fisiopatológico. Entonces tenemos que decir qué es el agua. En mi organismo, como la defino, como agua corporal total, que es una fracción. Esta es relación con mi peso. En la actualidad hay técnicas sofisticadas que permiten diferenciar cuánta agua tienes tú en el organismo y cuánto tienes de tejido de sostén. ¿Ok? Y la pregunta para todos, ¿qué debo saber del agua? Hace la pregunta, ¿hay algo que debo saber? Todo, ¿verdad que se lo dije desde la primera vez? Todo. ¿Qué es todo? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus funciones? Y sus funciones son todas las que hemos enmarcado: componentes estructurales con moléculas, solventes, las reacciones químicas, mantienen la concentración de electrolitos, medios de transporte, solventes para la digestión, termorregulación, mantenimiento de función cardiovascular, mantenimiento de función renal y de las secreciones naturales. Entonces, ¿la presión arterial baja o sube? No, la presión arterial es una medida mecánica por función de bomba que garantiza que la sangre el tipo de líquido pueda llegar de una manera invariable a los tejidos para que ocurra el intercambio de nutrientes. Esa característica parte del nombre, yo la conozco como agua. Miren todos los nombres que pueden dar: 2, 4, 6, 8, 7 y 11. Y todos establecidos por el Instituto de Química Aplicada. ¿Cuántos tipos de agua existen?
De acuerdo a la conformación química, nosotros tenemos que considerar que el hidrógeno puede estar en tres presentes en tres formas isotópicas diferentes y el oxígeno en tres formas isotópicas. Y ellas se pueden combinar. Lo que pasa es que la más frecuente es la que nosotros conocemos como oxígeno 1 combinado, dos hidrógenos 1 combinado con un hidrógeno, con oxígeno 16, perdón. Un hidrógeno, dos hidrógenos 1 con oxígeno 16. Es la forma más presente en la naturaleza, pero la importancia de ello viene de la conformación estructural espacial y estereoespecífica que presenta el agua, en su conformación de cómo se orientan, ¿no?, los átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno, que van a formar una conformación triangular o tetraédrica en las cuales se van a ver una diversidad de al menos 4 tipos de enlaces: el enlace covalente, las fuerzas, los puentes de hidrógeno, el radio de Van der Waals, la envoltura de Van der Waals, que van a permitir entonces que esa molécula de reacción con el otro interactúe, cambie, se ponga. Y en la actualidad se sabe que este enlace covalente, cuando es entre el hidrógeno y el carbono, puede ser de un tipo o 5. Su conformación, ya ustedes la vieron en química de tercer año, una conformación no tetraédrica con dos enlaces SP3 distribuidos y que van a formar dos polos, un polo negativo y un polo positivo, conformando lo que nosotros llamamos desde el punto de vista químico como un dipolo. Ese dipolo, ¿no?, va a permitir entonces, y está rodeado de la asociación de sus cargas opuestas, y eso va a permitir entonces tener lo que se llama un momento dipolar. Esto es para que solamente vayamos refrescando. Con base en ello se han descrito entonces varias características, entre ellas su peso molecular, ¿no?, la combinación isotópica y la forma y el dipolo, que van a permitir entonces que se unan una con la otra. En agua pura, una de las consideraciones fundamentales es que es uno de los compuestos con mayor masa molar que se establece en el agua pura. Y los puntos que nosotros tenemos es que, si bien es cierto, uno de los enlaces débiles por excelencia, que son los puentes de hidrógeno, a pesar de ello, se requiere una alta cantidad de energía para poder disipar la mayor cantidad de moléculas de agua, y esa es la razón que permite entonces poder establecer algunas funciones, como por ejemplo la termorregulación. Y esa termorregulación se basa, ¿no?, en las propiedades de cómo el agua se comporta en el rango de presión-volumen a un nivel atmosférico, que nos permite establecer lo que se conoce en físico-química como su diagrama de estado. Y ese diagrama de estado, como ustedes conocen, cuando es a una atmósfera, ¿no?, que se mide, nosotros vamos a tener varios puntos. Cuando es una atmósfera, nosotros vamos a tener que tenemos 100 grados centígrados, y eso lo llamamos punto de ebullición. Y cuando es a esa atmósfera y es 0 grados centígrados, nosotros vamos a tener lo que llamamos el punto de congelación. Entonces nosotros podemos tener 3 estados bien establecidos: sólido, líquido y gaseoso, pero hay un punto triple, e incluso al bajar los niveles de presión, nosotros podemos tener lo que se llaman los procesos de agua superenfriada, que está en estado líquido de temperatura por debajo de 0 grados. Y en esta interfase del punto de ebullición y en esta interfase del punto de solidificación y fusión, nosotros vamos a tener intercambio entre los diversos estados. Eso es lo que usted mira cuando usted ve los estados en Islandia y en los Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Cómo que se llama el parque ese de los Estados Unidos? El Yellowstone. La idea es que también no nos hagamos tan. Cuando usted tenga asociación, o sea, ese estado de fusión que usted ve en Yellowstone, que usted ve ese paso de gas sólido, ahí hay intercambio de sólido a gas y de gas a sólido de una manera constante. Cuando el agua está en el estado sólido, es la cosa más hermosa. Y se recuerda mucho para la época de Navidad, porque conforman todo este tipo de figuras
donde las moléculas se reordenan en el espacio de una forma estructurada, disminuye de cómo ellas se mueven y van a conformar todas estas moléculas, se expanden y pesan menos. Cuando cae en el estado líquido es la forma más latina que existe, la forma más desordenada, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Te parece? Lo uno dice, en la forma estructurada es muy, en la forma sólida es muy inglesa, muy británica, y en la forma líquida es muy caribe, muy latina, ¿no? Donde tenemos poco grado de ordenamiento, un movimiento aleatorio, puede andar por todas partes y tiene una capacidad de solvente, o sea, te puede andar feliz con todo lo que pueda andar. Esa capacidad del líquido implica también consideraciones de acuerdo a la cantidad de energía que pueda absorber, lo vamos a llamar la parte de vaporización. Y ese estado líquido nosotros lo vamos a establecer los conceptos de evaporación y de ebullición. Y esos conceptos, esto se establece como el nivel, la vaporización ocurre a nivel de la superficie libre y depende de la presión que haya en el interior de la conformación del líquido, la presión que existe en el externo, la cantidad de energía que recibe. En ebullición tiene que las burbujas de vapor se forman en la parte interna y entonces tú vas a tener todo el tiempo burbujeando. El que prepara sopa sabe cuando la cosa está buena. Y si no la deja allí, dicen, no, bájale la llama. Y entonces tú empiezas a buscar agüita, o está buscando el vapor. Quítale porque si no, se te va a quemar la sopa. ¿A quién se le va a quemar la sopa? Entonces, ese calor de vaporización que es necesario, que es para vaporizar 1 gramo de agua a 100 grados centígrados, ¿no? Eso es de 500,39. Mantiene la temperatura del organismo más baja que del ambiente, ¿no? Y forman parte de la regulación homeostática a nivel de la homeotermia valorada por la función tanto de piel como a nivel pulmonar. Se hace presente su importancia en lo que nosotros conocemos como la pérdida insensible. La otra cosa es calor específico, que cuánto yo voy a aumentar a esa llama para poder pasar, aumentar en 1 grado la temperatura del agua. Ese valor oscila entre una caloría por gramo, que se da cuando tenemos, para subir ese valor, de 14.5 a 15.5. Eso es lo que ha sido medido. Y eso varía de la presión y del volumen, del estado de presión en el cual se encuentra ese transmisor. Esa cantidad de energía va a ser diferente si yo estoy sancochando, pudiendo hacer eso. Allá en Pampatar, en el Margarita. Nadie. El Pampatar va a ser diferente a cuando yo esté en el pico del agua. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es un efecto que se ambiente y eso va a modular el efecto de la temperatura. La conductividad es cuánto se desplaza ese calor y el agua tiene esa capacidad de conductividad eléctrica y entre ellas van a ser las responsables principalmente de lo que conocemos como la capacidad termorreguladora. Esa capacidad termorreguladora, hasta ahora entonces podemos hablar de que muchas de estas funciones estarían relacionadas con su momento bipolar, con la capacidad que tenemos de formar puentes de hidrógeno y con la capacidad que tiene de poder absorber energía o de la energía que sea necesaria para poder separar sus puentes o su interrelación. La otra característica es cuando ella se une. Lo voy a explicar acá. Si quienes están unidos son ellos dos, en solución va a haber una fracción que va a estar como agua completa o como agua ionizada. El análisis de este estado, de esta ecuación, en la cual hay la fracción de agua en estado ionizado y en su forma no ionizada,
considerando que las dos formas ionizadas son la forma en la cual tiene 3 hidrógenos y la forma negativa como dióxido, el análisis de ello, de ese estado de equilibrio, conduce, ¿no?, a la descripción basada en la constante de equilibrio, a lo que nosotros conocemos cuando aplicamos las ecuaciones a conocer la ecuación de pH. Esa ecuación de pH, con una KW, que lo quiera revisar, lo pueda revisar, de 14, permite establecer luego que lo que se conoce como pH y pOH, basado en esta ecuación de 14, puede ser igual a pH más pOH, y es lo que te establece que tú tienes una escala o base a la disociación de agua pura en una escala de pH con pH 7, donde se supone que la proporción de hidrogeniones y de hidroxilo en agua pura es igual. El mal concepto de que pH 7 es neutro tienen que saberlo diferenciar. pH 7 es neutro si y solo si se está hablando de agua pura. Una molécula de pH 7 tiene que ver con respecto a quién le está midiendo el pH 7. Una molécula que tenga pH 7.5 puede ser una molécula ácida para una que tenga 8 y puede ser básica para una que tenga 6. Y así sucesivamente. Eso lo habrán de estudiar cuando hablemos de equilibrio ácido-base. Como yo compro lo que prometo, para la próxima clase vamos a seguir discutiendo las propiedades relacionadas desde el punto de vista físico-químico del agua que deben conllevar, ¿no?, a sus funciones fisiológicas, sobre todo las que están relacionadas con la tensión superficial. Se va a pasar así para que vean que es lo que vamos a hablar mañana, de la importancia de esa consideración de tensión superficial, y vamos a hablar entonces de cómo es su capacidad solvente, más esas características del agua, y posteriormente a ello vamos a comenzar a hablar de la distribución del agua en el líquido.